Buenos días a todos y todas. Junto con saludarlos, quisiera darles la bienvenida a nuestra nueva sesión del primer seminario de jóvenes investigadores e investigadoras sobre religión y espacio público en Chile, que ya tiene como arrastre las sesiones anteriores realizadas el año 2020 y continuaremos durante el año 2021. Antes de presentar a nuestra conferencista, quisiera reiterar los agradecimientos a las instituciones que respaldan esta iniciativa, entre ellas el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, el Centro de Investigaciones Socioculturales ISOC de la Universidad Alberto Hurtado, la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, la red de estudios sobre el fenómeno religioso en Chile, que nos permite utilizar su plataforma para difundir esta actividad, proyectareligión.cl, nuestra página web en la cual se ancla el proyecto Fondesit 118359 de ANI Chile, en el cual nace esta iniciativa de difusión de estudios sobre religión en el país. Junto con esto, también agradecer desde ya la presentación, el interés manifestado por Génesis Sandoval, que nos acompañará. Génesis Sandoval Mundaca, ella es socióloga de la Universidad de Chile. Entre sus áreas de interés señala sociología de la religión, sociología del cuerpo, sociología de las emociones, y en esta oportunidad ella nos presentará la investigación titulada Religión en el equipaje, la integración social de inmigrantes haitianas y haitianos evangélicos en Santiago de Chile. Como de costumbre, Génesis tendrá 25 minutos para hacer su presentación y luego tendremos un tiempo similar para poder conversar respecto a algunos temas en particular de su exposición. Así que, sin más, los dejo y te doy la palabra, Génesis. Muchas gracias. Primero que todo, quiero dar gracias por poder postular a esto, porque siento que es una plataforma muy buena para poder difundir las investigaciones acerca del tema, temas relacionados a religión. Bueno, como ya dijo el profesor, mi nombre es Génesis Sandoval Montaca, me titulé el año pasado de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile, y esta investigación se enmarca en mi tesis de grado para optar al título de socióloga en la universidad. Y bueno, me empecé a entrar en esta temática en los primeros años de universidad, de sociología de la religión, y ya después mi interés fue naciendo a medida que iba pasando los años en la universidad. En esta presentación voy a abarcar estos 6 puntos. La idea es poder sintetizar un poco lo que fue mi investigación en tema de sociología de la religión. Vi principalmente, decidí ver estos dos temas de sociología de la religión y migración, ya que desde el 2017 que empecé a ver esto, empecé a ver un poco el aumento de la migración en Chile, sobre todo la migración sur-sur que había. Así que desde ahí nace mi interés y voy a ir desglosando punto por punto acerca de algunas cosas más teóricas, la pregunta que guió la investigación y ya al final los análisis y las conclusiones a las cuales pude llegar. Bueno, un breve panorama como del fenómeno migratorio. Esta imagen que ven acá es del fotógrafo Claudio Santana. Eh, es la primera imagen que vi en el año 2017 que me llamó la atención, porque primero parecía una imagen sacada desde los años 80, 90, y llamaba la atención esto que se estaba viendo como en el panorama de la sociedad diaria, sobre todo los días domingos en la mañana. Y decidí centrarme mi investigación en inmigrantes específicamente haitianos evangélicos. ¿Por qué? Porque había una diferencia, por ejemplo, en el tipo de vestimenta que ellos usaban. Mi interés nace, como ya mencioné, por el aumento de la migración que empezó a ver, este fenómeno migratorio que se ha empezado a ver desde la última década. Este fenómeno se denomina migración sur-sur, entre las cuales se caracteriza la migración haitiana hacia Chile, que es entre los países de ingresos bajos y medianos.
Y al ver este aumento, también empezamos a ver diferentes características de esta migración. Empezamos a ver que empiezan a migrar más, tal vez no solamente desde migrantes argentinos o migrantes desde Perú, sino que también empezaron a ver desde Venezuela, Colombia. Y como datos estadísticos, hacia el final del 2019, el Instituto Nacional de Estadística y el Departamento de Extranjería y Migración estimaba la población extranjera en Chile en 1.492.522 personas, abarcando esto en 5 grandes grupos de comunidades migrantes: la venezolana, la peruana, la haitiana, la boliviana y la colombiana, y las otras comunidades migrantes abarcan el 22,4%. Haití se encuentra en el tercer grupo, según estos datos, con 185.865 haitianos que residen habitualmente en Chile. Yo creo que igual esto tenemos que verlo este año, si es que pueden salir algunas estadísticas. Por todo lo de la pandemia hubo eh, muchos extranjeros tuvieron que volver a su país, así que tenemos que ver cómo estos números van cambiando. Eh, bueno, y decidí centrarme en la comunidad haitiana porque empecé a ver estas características. Por ejemplo, era una comunidad migrante diferente a la que estábamos habitualmente acostumbrados. Era una comunidad que no manejaba nuestro idioma, que no era hispanohablante. Era una comunidad que tenía un rasgo de piel diferente que a las personas no estaban acostumbradas a ver en Chile. Entonces empecé a ver todas estas características que llamaban la atención. Y una de ellas especialmente fue esto de la religión. Eh, Empecé a escuchar mucho en la calle, o en mi familia, en mis amigos, esto de que los domingos en la mañana se podían ver a las personas vestidas formalmente. Y decían para dónde van y veían que iban a las iglesias con sus hijos, con sus hijas, matrimonios iban a la iglesia. Entonces esto fue una característica que llamó mi atención y decidí centrar mi investigación específicamente en el componente religioso. ¿Por qué decidí centrarlo acá? Y no centrarlo en el componente migratorio, porque veía que en lo religioso había algo. Vemos hoy en día que el componente religioso aún tiene cabida, sobre todo en América Latina. Es un componente que no se ha ido, que está presente en las sociedades. Como podemos ver en los resultados de la encuesta Bicentenario del 2019, el 76% de las chilenas y chilenos dice creer en Dios y no tiene duda de ello, independiente eh, de la afiliación religiosa que tengan, creen en Dios. Entonces, si bien tal vez no pertenecen a alguna religión en específico, sí está esta creencia en algo superior. Para ese año la población evangélica en Chile se identifica en un 18%. Y tenemos datos desde el Instituto Haitiano de Estadística e Informática, hasta, hasta cuando yo pude hacer mi tesis no habían datos actualizados, solamente hasta el 2003, y la población haitiana se caracterizaba como muy creyente. El 54% era católico, el 15,4% bautista, el 7,9% pentecostales, y los otros porcentajes abarcaba el vudú y otras denominaciones también del protestantismo. Entonces vemos que es una población altamente creyente, altamente religiosa, y mi interés era ver esto, ver cómo el componente religioso tenía cabida dentro de esta migración, de esta comunidad en específico que era de la comunidad haitiana. Eh, una de las cosas que me hizo también centrar mi investigación fue que conocí a personas migrantes en el año 2018 y me comentaban que la iglesia comunidad religiosa como institución religiosa, fue el único lugar donde le abrió las puertas. El migrante al llegar a Chile o a algún país se enfrenta con trabas burocráticas, por ejemplo, aquí en el Departamento de Extranjería, el tema de sacar visa, ahora con la pandemia esto ha aumentado más los retrasos en las entregas de visa. Y me decían, la iglesia fue el único lugar donde me abrieron las puertas, la iglesia fue el único lugar donde no tenía que mostrar mi pasaporte, por decirlo así. Entonces empecé a ver a la iglesia que tenía un papel fundamental para que el migrante pudiera adentrarse a la sociedad chilena, para que el migrante pudiera
hacer su estadía más grata en Chile. Entonces, por eso decidí centrar mi investigación en la dimensión religiosa más que en la migratoria. El título de mi tesis es extraído de la tipología de la socióloga Verónica Jiménez Beliviu acerca de sus estudios sobre globalización y transnacionalismo. Ella hace una tipología de 3 categorías en las cuales se encuentra la religión en el equipaje, una categoría en la expansión misionera, que se articula con los desplazamientos de organizaciones de personas por organizaciones religiosas. Otro es la circulación global de especialistas que empiezan a hacer redes mundiales, globales. Y la otra dimensión es la religión en el equipaje, que se consolida sobre las trayectorias migratorias que llevan consigo los migrantes. Los migrantes no migran solos, los migrantes, además de su equipaje material, eh, migran con este equipaje simbólico que es la religión, que están sus creencias, que está su identidad. La religión se encarna en su identidad. Ellos no la dejan en su país de origen, ellos migran con ella. Entonces me parecía que esta categoría de la tipología de Verónica Jiménez Beliviu era adecuada para lo que yo quería investigar, que era el tema de que la religión no se dejaba en el país de origen, sino que se migraba con ella. Y quería ver qué incidencia tiene la religión en su estadía, en su asentamiento, en su integración a la sociedad chilena. La pregunta de investigación que guió mi investigación fue ¿qué lugar ocupa la religión en el proceso de integración social de las y los inmigrantes haitianos evangélicos en Santiago de Chile? Esta investigación la llevé a cabo entre los años 2018 y 2019. Fue una investigación que abarcó a 3 organizaciones religiosas de diferentes denominaciones. Sabemos que el protestantismo tiene diferentes denominaciones y pude trabajar con una iglesia protestante, con una iglesia más de corte pentecostal y otra más de corte neopentecostal. Entonces vi diferentes características aquí, vi diferentes características de cómo ser el culto, y esto fue muy bueno porque también pude ver las diferencias que habían, las diferencias también entre los migrantes, porque eran migrantes diferentes, migrantes de Haití, venían todos de Haití, pero de diferentes regiones de Haití, algunos con diferentes situaciones socioeconómicas, algunos eran, eh, se habían venido como por situaciones políticas que estaban ocurriendo en su país y otros por razones económicas. Entonces pude ver estas diferencias al ver estas 3 iglesias, y la entrada que tuve al campo fue muy buena, no tuve ninguna traba para poder acceder a ellos, así que esto fue muy bueno. Mi investigación tiene 3 objetivos específicos y el objetivo general es caracterizar el lugar que ocupa la religión en el proceso de integración social de los inmigrantes haitianos y haitianas evangélicos en Santiago de Chile. Lo que traté aquí es, primero, identificar las prácticas religiosas de origen y actuales de los migrantes. Quería ver si había alguna modificación de las prácticas, quería ver si había, al estar en Chile en una cultura diferente, quería ver si había alguna modificación de estas prácticas de origen. Eh, Otro objetivo fue describir la integración social a través de la pertenencia comunitaria, este sentido de pertenencia que pudieran tener los migrantes a la comunidad chilena, y determinar los factores en la integración social a través de la relación inmigrante-institución religiosa. Con factores me refiero a factores socioeconómicos, factores socioculturales y factores también simbólico-espirituales, que lo llame, que es como el tema de creencias, de cómo se identifica el migrante como cristiano, si se identifica como cristiano, si se identifica como protestante o evangélico. En eso basé mi investigación y estas fueron como las columnas vertebrales que guiaron todo el análisis. Algo importante destacar en el trabajo de campo es, yo vengo de una familia cristiana, pertenezco a una comunidad religiosa, por lo que no me resultó ajeno el hacer el trabajo de campo. Me pareció que esto me fue de ayuda al momento de entablar conversaciones con pastores, porque me permitió una entrada más libre, por decirlo así, al trabajo de campo. Había escuchado de algunos
colegas que habían hecho investigaciones en iglesias haitianas y que no habían, y evangélicas, y que no habían tenido una buena recepción por un tema de, de desconfianza, que es algo normal. O sea, creo que algo súper importante que tenemos que tener como investigadores es tener el respeto a lo que uno va a investigar y tener ir sin prenociones, sin prejuicios. Entonces, creo que esto me favoreció mucho a mí para entrar al campo, pero como lo he hablado con algunos compañeros, también hubo trabas por el hecho de ser mujer. Soy mujer, investigadora, soltera, y esto para poder entrar a hacer, hice historias de vida. Voy a hablar en este momento de la metodología que ocupé. Entonces fue una oportunidad y a la vez un poco una traba para poder acceder a los participantes de la investigación. En esta investigación trabajé con metodologías cualitativas, ya que lo cuanti no me acercaba mucho a lo que yo estaba buscando, que era ver esta mirada más subjetiva de la integración social, más que esta mirada objetiva de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a vivienda, salud, por ejemplo. Entonces me centré en la mirada más subjetiva de la integración social. Ocupé técnicas de producción de información como observación participante de corte más etnográfico, observación participante e historias de vida. Me llamó, cuando empecé a ver el tema de las metodologías, me llamó mucho la atención que historias de vida no se tomaba tanto en cuenta en sociología y decidí trabajar con ellas porque quería que la voz del migrante relevara en esto, quería que fueran los migrantes hablando a través de todo esto. No quería que mi voz fuera, no quería yo solamente hacer la reinterpretación de lo que ellos me decían, sino que fueran ellos hablando y que fuera su voz la relevada en esta investigación. Entonces, al trabajar con historias de vida, me pude dar cuenta que tenía un acceso restringido, por ejemplo, a las mujeres. Me costó mucho tener entrevistas con mujeres. Logré solamente una, a diferencia de las de hombres que pude lograr más. Entonces, también eso lo voy a hablar al final, que se plantea como un desafío a futuro. Al repensar los resultados, esta presentación igualmente nace a partir de mi defensa de título, ya que me hizo pensar un poco más acerca de los de las primeras cosas que escribí acerca de esto, eh, al tener una mirada tal vez más crítica de lo que pude reflexionar en ese momento. Bueno, lo primero es el ver el culto religioso como un fenómeno sociológico, específicamente el culto. ¿Por qué específicamente el culto? Por un tema de que es el lugar de encuentro de estos migrantes con la comunidad chilena, por ejemplo, y con sus compatriotas. Aquí quiero hacer referencia al concepto marco de la experiencia que habla Erving Goffman, eh, que quiere decir que estos marcos de experiencia son lo que marca cómo el migrante ve a la sociedad. El culto religioso es la base de cómo ellos van a ver la sociedad chilena. A lo que voy es que en el culto religioso ellos primero conocen a otros, conocen al chileno, conocen sus formas del día a día de tratar, conocen los modismos. Entonces el culto religioso está a la base de esta realidad más o menos desestructurada que ellos llevan, porque ellos en Haití tenían una realidad fija, construyeron su realidad particular y al migrar su realidad se ve desestructurada, más en un país que no habla el mismo idioma, en un país que lamentablemente hay mucho racismo. Entonces, el culto se plantea a la base como un modelador de la experiencia del migrante. El culto es en la instancia donde ellos pueden, al estar con migrantes haitianos, en algunas iglesias con otros migrantes de otras nacionalidades, y con chilenos y chilenos. Entonces, el culto aquí se plantea como una forma de modelar la experiencia del migrante para que él pueda así ver a la sociedad que está fuera de las puertas de la iglesia. Otro punto relevante es el tema de la pertenencia comunitaria.
Esto me pareció súper relevante. Creo que el pertenecer a una comunidad eh, realmente, como lo puse ahí abajo, media la integración social con las otras personas. ¿Por qué? Porque es la pertenencia comunitaria donde la comunidad se transforma en comunidad enseñante de la cultura y de la religión. Si bien ellos vienen con una religión, pude ver que habían diferentes prácticas a veces, pero hay prácticas universales. Pero sobre todo era la comunidad enseñante de la cultura, la comunidad enseñante que ellos podían, por ejemplo, aprender el idioma, un aspecto tremendamente relevante, que también es, es- se plantea como un obstáculo para ellos para poder integrarse a la sociedad chilena. Si bien algunos hablan fluidamente español, hay otros que llegan no sabiendo español y acá aprenden. Y la iglesia, la pertenencia comunitaria, la iglesia se transforma en esta institución que les enseña la cultura del país. Le enseña los modismos, le enseña, por ejemplo, me tocó ver mucho que habían hermanos que les decían, entre ellos hablan de hermanos, tú no tienes que dejar que esto pase en tu trabajo, o esto que está pasando en tu trabajo no es así, o tienes que pedir tu contrato, o el tema de arriendo, esto que está pasando con el arriendo no está bien. Entonces, se plantea como esta comunidad que le enseña a cómo integrarse, cómo adaptarse a la nueva sociedad. Y es a través del culto, nuevamente, en la instancia del culto, que es algo que viven diariamente, que semanalmente, algunos van más de una vez a la semana, por temas de trabajo también han visto transgredidas estas prácticas de que no poder asistir lo que más quieren ellos, que a través de este acto repetitivo, que ellos empiezan a aprender todas estas cosas de la comunidad chilena y del país de asentamiento. Otro punto relevante es el tema de las prácticas religiosas. Como lo dije hace un momento, mi intención era ver si había alguna modificación entre las prácticas religiosas de origen y las prácticas religiosas actuales. Y algo que llamó mi atención, como decía el profesor Luis al principio, yo también me intereso por el tema de la sociología de las emociones y del cuerpo, y me llamó mucho la atención el rol del cuerpo en las prácticas religiosas como elemento diferenciador de la comunidad chilena y la comunidad haitiana. El cuerpo también se moldea y se estructura. Podríamos decir que hay un hábitus religioso o si se quiere un patrimonio inmaterial que viene con ellos desde el país de origen y que esto queda en ellos, no se va. Entonces yo pude ver que había una diferencia, por ejemplo, en cultos con chilenas y chilenos, había un comportamiento, había una forma como se comportaba el cuerpo y en instancias solamente de migrantes haitianos había otro comportamiento. El cuerpo era moldeado de otra forma. El cuerpo era parte de la adoración a Dios. Entonces, es muy relevante ver esto. Para mí fue súper potente ver esto en cultos solo de haitianos, porque hay una fusividad, hay una emoción muy, muy potente en los cultos religiosos y creo que es algo que tenemos que es difícil de interpretar, es complejo de interpretar, pero creo que como investigadores es algo relevante de ver, es algo es algo relevante de observar para futuras conclusiones, reflexiones. Y otro punto, que es algo que creo que llamó mi atención al ver estos cultos de solo haitianas y haitianos y los cultos compartidos, es esta delgada línea entre la comunidad o el gueto haitiano, que lo llamé yo. Esta distancia que hay entre el ellos y el nosotros. Si bien algunos están muy dispuestos a ir a cultos de chilenos, no entienden. No hay una comprensión total de lo que está pasando en el culto o de lo que la persona que me está hablando me está diciendo. Y hay una necesidad de estar en estas instancias religiosas con su comunidad, de cantar los himnos que ellos tienen, lo vinculo ahora con el tema del cuerpo, de poder expresarse como ellos se expresan y no tener esta timidez, no tener este miedo a que, ¿qué me va a decir el chileno? Porque ya hay un sesgo desde antes de que
cierto racismo, ciertas discriminaciones hacia las personas migrantes haitianas. Entonces, creo que hay una delgada línea entre que esto se transforme en una comunidad como tal, comunidad religiosa, comunidad social, a que pueda transformarse en un gueto, que es esto separado, que es como lo diría tal vez Cristian Lalib de Pinet, como el refugio que ellos encuentran acá, el formar esta comunidad religiosa y cerrarse a los otros aspectos de la sociedad, lo que lamentablemente tal vez sería desventajoso para su integración social, porque no tendrían, por ejemplo, la oportunidad de escuchar el español, no yo tendría la oportunidad de aprender ciertas palabras comunes en el diario. Entonces es algo que a mí me interesaría mucho investigarlo a futuro, ver qué está pasando ahí, ver qué está pasando con las comunidades que solamente son de haitianos, porque sabemos ya que hay iglesias solamente de haitianos, la iglesia haitiana en Chile, que al menos yo pude ver, está en Quilicura, y hay muchas más, hay iglesias chilenas que están planteando instancias para solo haitianos que les prestan sus iglesias para que ellos hagan sus cultos. Entonces creo que ahí también debe haber un cambio para hacer una mayor integración, porque si no estamos distanciándolos también de la cultura chilena. Y ya como conclusión y reflexiones finales, eh, quise poner estas dos citas porque mi pregunta de investigación era qué lugar ocupa la religión en, en la integración social de los migrantes haitianos y haitianos evangélicos específicamente, migrantes creyentes. Y el lugar que ocupa es casi principal, o sea, es la que media toda decisión, todo. En estas citas, por ejemplo, si yo no estoy en estas situaciones porque Dios es conmigo, o sea, si él no está sin trabajo, si él no puede pagar arriendo, era porque Dios estaba con él, él lo atribuía a esta identidad suprema, que era que por esa identidad él no estaba en eso. Eh, y esta necesidad en la cita de que está más arriba, de que Dios viajara con ellos, Dios no tiene pasaporte, como lo habla Peggy Levitt, la socióloga, y es real, Dios no tiene pasaporte, Dios viaja con ellos. Para ellos Dios viajó y Dios está porque Dios está en todo lugar. Entonces Dios está con ellos y Dios viajó y Dios no los va a dejar en esta migración que ellos hacen. Entonces, como les decía, el componente religioso moldea y reestructura la experiencia migratoria de estas personas. O sea, hay una diferencia entre la experiencia migratoria del migrante creyente y el migrante no creyente. La religión toma un papel preponderante en la toma de las decisiones de los migrantes para su integración social, porque toman la decisión de asistir a la iglesia, toman la decisión de, por ejemplo, en la iglesia algunas personas le ofrecen trabajo, entonces la religión es la que conecta, la comunidad religiosa es la que conecta estos diferentes factores, por ejemplo, laborales, para que ellos puedan integrarse a la sociedad chilena. Entonces, tenemos que ver el papel central que tiene la religión para su estancia aquí en el país que ellos eligen vivir finalmente. La declaración de fe en Dios cambia, y como les decía, cambia y diferencia la experiencia del sujeto migrante. La declaración de fe que ellos hacen eh, moldea toda situación, moldea toda experiencia que ellos puedan vivir, tal vez situaciones que a veces no son tan gratas, porque muchos me contaron situaciones de racismo en entidades públicas, en centros de salud. Y, y el tener esta declaración de fe hacía que tomaran de otra forma eso, era como, puede ser una prueba de Dios, o no importa porque Dios va a verla, encontrar la forma, o me decían, no, es que al final esto me salió mal en el médico, pero mi comunidad religiosa me ayudó. Entonces, finalmente, el tener esta declaración de fe hace que su experiencia en Chile sea diferente. Y ya para ir terminando, planteo como desafíos a futuro, como les mencionaba antes, explorar nuevas técnicas de producción de información para trabajar con mujeres haitianas. Eh, Vemos una barrera en esto, ya que tenemos culturas diferentes y personalmente no pude
me hubiese encantado poder entrevistar a más mujeres para tener también abarcado el tema de género en esta investigación, pero había una barrera, por ejemplo, de que yo tenía que pedirle permiso al marido o al hermano, y finalmente esta entrevista iba a ser algo que ellas puede que no quisieran, pero si el marido o el hermano le daba permiso, ellas lo tenían que hacer. Entonces no quería que esto fuera algo obligado ni nada, sino que esto era completamente voluntario, y ellos en cualquier momento podían decirme, sabes que no quiero que se ocupe mi entrevista, o ya no estoy de acuerdo con esto. Entonces no quería que eso pasara, y planteo como esto a futuro para que se puedan poder encontrar estas metodologías adecuadas para poder trabajar con mujeres haitianas. Y además la necesidad de hacer estudios interdisciplinares. Eh, si bien todos pensamos en algún momento, yo antes que supiera todo esto de sociología de la religión, que solamente la teología se dedicaba a esto, a estudiar la religión, pero no es así. Vemos que en distintas carreras, distintas disciplinas pueden investigar acerca de esto, y hacer estudios interdisciplinares fortalece lo que podemos ver a futuro, tal vez como nuevas políticas públicas para una ley de migración que sea, que sea bien planteada para las personas migrantes, que no sea transgresora con las personas migrantes, desde la salud, desde, desde la sociología, de psicología, desde la teología igualmente. Entonces veo la necesidad ahí de plantear de hacer estudios interdisciplinares, no solamente también en el ámbito de tal vez trabajos de tesis, sino que también para llegar a esto de formar políticas públicas adecuadas, y donde la voz del migrante sea la relevante, más que nosotros como investigadores hablando, que sea la voz del migrante la que se releve. Y quiero terminar con esta cita de Cristian Lalit de Pinet, que me hace sentido al momento de entrar al campo de investigación, que creo que el mejor consejo que recibí cuando empecé a investigar sobre esto fue que entrara con todos mis sentidos en alerta a los cultos religiosos, que viera este lenguaje verbal y no verbal que había en los cultos, que no llegar con prenociones, no llegar con estos prejuicios que a veces uno tiene acerca de comunidades en específico, sino que viéramos esto. Por ejemplo, el lenguaje de los que no tienen lenguaje, algunos se expresan a través del cuerpo, a través de la emoción, y si uno va a hablar con ellos no te dicen nada, pero tú puedes ver en eso, en el cuerpo, en la emoción, cómo ellos sí están hablando, sí están diciendo algo. Y creo relevante que como investigadores seamos abiertos a ver todas estas cosas sin prejuicio y prenociones que muchas veces se tienen a las comunidades religiosas. Eso. Muchas gracias, Génesis, por tu presentación. Tenemos un espacio para preguntas. Quisiera recoger una de las preguntas que realiza Sandra Araya, quien te agradece tu presentación y te consulta si pudiste identificar qué elementos específicos de la cultura material, además del lenguaje corporal, se negocian en el culto religioso compartido y en qué denominaciones. ¿Lo respondo al tiro? Vamos haciendo, claro, mejor el uno a uno para no perder Ya. el tiempo. Ya, o sea, primeramente el tema de las denominaciones también es algo complejo. Sabemos que hay diferentes denominaciones tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Eh, claro, este tema del cuerpo era lo más relevante. Eh, creo que creo que la religión tiene un lenguaje universal. Por ejemplo, levantar las manos. Todos levantaban las manos y todos sabían qué significaba, no importando si había un entendimiento del idioma o no, o decir amén, por ejemplo. Pero el tema del cuerpo era algo demasiado diferente. A mí algo que me sorprendió mucho, lamentablemente yo iba a hacer un trabajo audiovisual de mi tesis, perdí todo ese material en un disco duro y no puedo hacerlo, pero ahí tenía videos donde, por ejemplo, en cultos de chilenas con haitianos, chilenas y chilenos con haitianos y haitianas, se podía ver cómo los haitianos movían solo el pie, por ejemplo, como para llevar el ritmo en cultos. Y yo los miraba y los quedaba observando mucho rato, y era como que su cuerpo expresaba que quería moverse, quería
mover el cuerpo, las mujeres querían mover, no sé, las caderas, querían mover los brazos, y de la tarde iba a los cultos de solo haitianos y ahí los veía expresarse así, pero totalmente, y era algo muy diferente, y era algo súper fuerte también, el tema de la emoción, el tema de los gritos, del decir aleluya, del decir amén, que es algo que, bueno, a mí en un momento me era como sofocante estar ahí dentro de ese culto, porque era mucho, mucha expresión de todo. Pero creo que el elemento que diferencia y que es más potente es el tema del cuerpo. Y también es un tema cultural, o sea, sabemos que algo de cultura ahí, algunos me decían, no, es que los chilenos son más serios, como que veían a los chilenos más, no sé, como que más fomes, por decirlo así, pero era yo creo que pasa por algo cultural y por algo que tiene que ver con denominaciones, pero también las denominaciones, por ejemplo, los bautistas de Haití me decían que no se identificaban como bautistas de acá, como que era diferente también la forma de denominación allá en Haití y acá en Chile. Eso. En ese mismo sentido, recogiendo también la inquietud de Sandra, yo quisiera preguntarte, digamos, que en este proceso inmigratorio, donde efectivamente, retomando esta idea de religión en el equipaje, que los individuos migran no solamente en búsqueda de sueños y de materialidad, sino que también a cuesta, tienen acá a sus espaldas, digamos, un sistema de creencias que los acompaña en esta trayectoria. Consultarte qué es lo que pudiste indagar en tu investigación respecto a las ganancias y pérdidas respecto a origen y destino. O sea, el culto, cómo lo viven en Haití, que al llegar a Chile, qué pierde, por colocarlo en esos términos bien polares, pero también qué es lo que gana, qué es lo que ha absorbido en este contacto con la comunidad local. Ya, lo que mueve todo la migración yo creo, del 90% de las personas con las que pude trabajar, sí es un componente económico, o sea, es por buscar mejores oportunidades de vida, poder mandar dinero a Haití. Algunos habían podido traer sus familias después de esto, después de trabajar mucho tiempo. Eh, pero algo que identifiqué que perdían es tiempo en la iglesia. En Haití el tiempo era dedicado 100% a la iglesia. En Haití los cultos se alargaban, era el domingo, era todo el día domingo en la iglesia. Si bien acá podemos ver que pasa también en algunas comunidades chilenas, ellos al tener una situación económica más baja necesitan trabajar más, entonces trabajan más y tienen menos tiempo. Al tener también menos tiempo, eh, no hacen actividades recreativas, por ejemplo, porque, no sé, cosas tan simples como me decía alguno, no voy a jugar a la pelota con los hermanos de la iglesia porque no quiero lesionarme, porque si me lesiono no puedo trabajar, y si no trabajo no estoy bien. Entonces el tema del tiempo es lo que más ellos pierden acá de poder estar en la iglesia. Tengo el caso específico de una persona que me contaba que empezó a trabajar los fines de semana de la feria para poder traer a sus hijos a Chile, y en un momento se dio cuenta que se estaba alejando, como que tenían esa necesidad impetuosa de ir a la iglesia, de sentirse parte de una comunidad, y dejó de trabajar en la feria para ir de nuevo a la iglesia. O sea, era algo para él importantísimo estar en la iglesia estando aquí en Chile, como que era su familia. La iglesia aquí es su familia, la iglesia aquí es la familia que les falta, porque muchos lamentablemente han perdido sus padres y no han podido viajar, o han perdido a sus hijos. Entonces, la iglesia representa a la familia y ese es su refugio acá, y es como lo decía en un momento, la comunidad enseñante, pero también es la comunidad donde pueden recibir datos confiables, la que confían, más que en instituciones gubernamentales. La iglesia es la que le abrió las puertas sin pedirles nada, sin pedirle ningún documento. Es donde no están de forma irregular en el país, por decirlo. En ese mismo sentido, bueno, Catalina preguntaba algo que era similar respecto, digamos, a las modificaciones que se generaban, Catalina Cerda, las modificaciones que tú podías advertir en el proceso de integración de los haitianos a las iglesias chilenas. Por ahí recojo un poco esa interrogante. Quisiera seguir, digamos, con la conversación planteándote algunas cosas
respecto a tu presentación. Por ejemplo, un elemento que es interesante es que teóricamente, sobre todo la literatura norteamericana, hace una distinción producto del proceso de inmigración fundamentalmente centroamericana y mexicana hacia los Estados Unidos, de estas iglesias nacionales, incorporación de inmigrantes de iglesias nacionales versus incorporación de inmigrantes a iglesias étnicas. Y una de las cosas que sería esta idea de guetización, ¿verdad? La que tú señalabas. Esa, iglesias de haitianos para haitianos, iglesias de mexicanos para mexicanos, administradas por mexicanos. En este caso hay un símil. Yo lo encuentro interesante y quisiera preguntarte si en la investigación que realizaste, si las personas, las instituciones, hay municipalidades, hay líderes sociales que han promovido en algunos casos en Chile la constitución de estas iglesias étnicas, que con muy buenas intenciones probablemente, pensando en que ahí se sentirían más acogidos, que lograrían de alguna manera sentirse con un mayor respaldo, generarían una comunidad, digamos, con mayor fortaleza. No sé si pudiste ver la otra cara con estas personas respecto a si son conscientes de que esa guetización implica, digamos, una dificultad potencial para el proceso de inserción. Menos contacto con los locales, más dificultades para generar redes de empleo, en fin, menos reconocimiento de la comunidad, de las particularidades culturales que ellos tienen al no generar ese contacto. No sé si en esa figura, si pudiste, digamos, indagar algo. Sí, no a cabalidad, pero sí porque salía en las entrevistas que pude hacer. Sí hay una identificación de que al no pertenecer a una iglesia chilena, se pierde esto. Se pierde, por ejemplo, el practicar el idioma, que es algo que ellos buscan igual. O sea, bueno, en este sentido también hay algo de género. Pude ver que los hombres son los que más hablan español que las mujeres. Ya esto pasa por algo cultural que ahí también hay es la dificultad de poder entrevistarlas que no muchas hablan español. Eh, y las que los hablan, está esta traba de pedir permiso, de acceder a la entrevista a partir del esposo o del hermano. Y sí, ellos lo ven como una desventaja frente a los otros. Por poner un caso específico, uno de ellos me decía, mi hermana va a una iglesia de haitianos y yo decidí no ir a una iglesia de haitianos porque yo quiero estar con chilenos, quiero saber cuál es su cultura, quiero saber, no sé, el tema de las comidas, quería poder practicar más el idioma. Entonces, está esta conciencia de que al estar en una comunidad chilena hay un mayor acercamiento a al país de asentamiento para tener estas redes, para tener eh, esta confianza, por ejemplo, de preguntar, a veces los sistemas gubernamentales son tan burocráticos que ellos no entienden mucho, más si no manejan el idioma, a dónde tienen que dirigirse. Entonces deciden entrar a estas comunidades religiosas chilenas también para buscar orientación, porque son personas confiables que les van a dar información verídica o que las van a ayudar de otra forma. Entonces, igualmente hay personas que, asisten, tienen esta necesidad, como lo nombraba hace un momento, de estar con sus hermanos. Pero yo, al menos las comunidades que pude estar, eh, había esta posibilidad de estar solo con haitianos, hacían cultos solo de haitianos y cultos con chilenos. Y algunos tenían preferencias, como que iban solo los de haitianos o iban solo a los de los chilenos. Pero también hay un punto relevante que había también cierto temor de los chilenos de que ellos se apropiaran de la iglesia. O sea, porque es una comunidad potente, no es algo, no es una comunidad que van unos pocos, van muchos. La iglesia que participé, que era de este corte más pentecostal, la mayoría de la iglesia era haitiana, más que chilenos, porque de a poco empezó como a bajar, al parecer, la baja de chilenos en la iglesia y empezaron a llegar haitianos y la comunidad era mayormente haitiana, pero yo sentía que había algo súper fuerte de que ellos tenían muy conscientes de que la iglesia era chilena y que ellos debían participar tanto de los cultos con haitianos como de los chilenos.
De hecho, el pastor chileno participaba de los cultos de haitianos, sí o sí, y al pastor se le traducía. O sea, no era como que venga el pastor y lo dejamos fuera, al pastor se le traducía para que él también pudiera entender. Y si al pastor le tocaba predicar en estos cultos solo de haitianos, se traducía a toda la comunidad haitiana. Entonces había este juego de no nos vamos a dejar de lado. Somos una comunidad y vemos las diferentes formas como el tema de la traducción del culto en simultáneo. Continuando con las preguntas, Benjamín Donoso, agradece tu presentación, muy interesante, señala, y te pregunta, dice, a partir de las dificultades de acceso a las mujeres que comentaste, ¿cómo ves que se dan diferencias morales asociadas a la religión? Por ejemplo, la división por género entre chilenos, haitianos y otras nacionalidades. Bueno, todo pasa por un tema cultural primero. Y además ya vemos que hay una diferencia, hay un problema de género dentro de las iglesias que creo que de a poco se ha ido modificando, pero aún está. Y creo que una tarea para las iglesias en particular, eh, ver la forma de relevar la voz de las mujeres migrantes en las comunidades religiosas. Y, y claro, hay diferencias morales, tiene que ver con el tema de las denominaciones también. En denominaciones más tradicionales, más conservadoras, eh, no vi tanta diferencia moral entre mujeres migrantes y chilenas, pero en comunidades ya más, no sé si llamarlas liberales, pero con un poco más de apertura, eh, se, se incentivaba a las mujeres migrantes a que tuvieran voz, a que hablaran, por ejemplo, a que empezaran a manejar más el idioma o ayudarlas a que te pudieran entender más, pero no a que estuvieran calladas, no a que no saludaran, por ejemplo, que es algo, por ejemplo, mujeres solteras que no saludaran a hombres. eh, es algo complejo, o sea, yo lo pude vivir un poco como yo como investigadora, eh, como lo nombraba hace un momento, el ser mujer, el ser soltera, el estar investigando algo como esto, también me tuvo trabas con algunos hombres, en el sentido que ellos eran casados y yo era soltera. Entonces era como complejo para ellos estar en un espacio donde no hubiera otra persona más. De hecho, traté de hacer todo muy, como tener un espacio muy ameno para todo, de juntarnos en la iglesia, de hacer la entrevista en la iglesia, para que tampoco esto se prestara a otras cosas, porque esto pasa por también conocer la cultura. Yo creo que algo importante es antes de entrar al campo es conocer la cultura en la que estamos investigando, ver, tal vez acercarnos a personas, preguntar cosas súper pequeñas. Yo pude hacer entrevistas a informantes claves que eran los pastores de la iglesia y algunos dirigentes haitianos como dentro de la iglesia. Y gracias a ellos pude saber, por ejemplo, por qué las mujeres no querían darme entrevista o por qué pasaba esto con los hombres o ciertas actitudes. Y claro, pasa por algo cultural. Y si yo no hubiese tenido estos informantes claves, no podría haber entendido por qué pasaba esto. Pero hay una cosa de género muy potente, en este tema a tratar, más en lo religioso. O sea, si mezclamos lo cultural y lo religioso es algo muy potente. Mira, en ese mismo sentido, Israel Piñones señala excelente trabajo de investigación, Génesis, felicitaciones. Una pregunta, ¿este nuevo mestizaje de religión y cultura crea una nueva religión oculto? ¿Y si has visto matrimonio entre chilenos y haitianos? Eh, Oye, yo igual he pensado mucho el tema de esta como mestizaje del tema religioso. Por eso mismo quería ver el tema de las prácticas religiosas de origen y las actuales. Eh, pero creo que aún no hay ese como mestizaje entre lo de allá y de acá, eh, por un tema de que ellos, para sentir todavía como esa añoranza de estar en Haití, de estar con su familia, de estar con su comunidad religiosa de Haití, no quieren abandonar tampoco. O sea, no es algo que quisieran dejar. Y creo que aún no hay esa como mezcla donde se puedan ver aspectos tanto de haitianos como de chilenos. Aún todavía no lo vi, al menos yo. Y el tema de matrimonios, pude presenciar matrimonios, pero entre haitianos. Y también pasa por un tema cultural el tema
también un tema de como una forma de estrategia también, pero basada en lo religioso. O sea, en la base está lo religioso, pero por ejemplo acá si una mujer migrante se casa y tiene un hijo, igual tiene una cierta seguridad de estar en el país porque se le da acceso a la salud, eh, dentro de todo no tiene tanto problema con su situación migratoria si es que la tuviera. Eh, pero sí, yo creo que están habiendo muchos matrimonios o parejas entre haitianos y chilenos, indiferentes si son religiosos o no. Yo no vi, en las comunidades que estuve no vi haitianos y chilenos. Fuera de las comunidades sí lo vi. Y de hecho hablaba con los participantes de la investigación y hablábamos y era en 5 años más la sociedad chilena va a ser otra. O sea, la sociedad chilena se va a plantear de otra forma, va a haber eh, van a ser niños que van a tener otro color de piel, otros idiomas, otras culturas, porque también en la mezcla de las culturas. Yo creo que hoy no está tan latente. Igual esto lleva una década más o menos la migración haitiana. En los últimos 5 años se vio este aumento muy grande de esta migración, pero yo creo que aún faltan algunos años para ver en la sociedad en general qué está pasando, como qué va a pasar con este mestizaje de culturas y religiones. Génesis, brevemente para finalizar, porque estamos cercanos al tiempo, preguntarte, quisiera cerrar con esta pregunta y que le he dado harta vuelta. Yo tuve la oportunidad de leer tu investigación, tu tesis. Eh, Preguntarte si en las conclusiones, digamos, que pudiste inclusive, digamos, repensar o seguir analizando posteriormente la investigación, si, qué ocurre con la religión como signo de prestigio social. Eh, Me refiero a lo siguiente, en otros contextos migratorios, el migrante que adquiere o que practica una religión es visto por la sociedad con mayores niveles de confianza que si no lo tuviese. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre con mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos o lo que ocurre con ecuatorianos en España. Cuando muchos de ellos comentan que van a la iglesia, es la sociedad la que los ve distinto, porque comillas, eh, tendrían cierto cuerpo valórico, hay una suerte también ahí de imaginario, representación de los sujetos a partir de que la religión los dotaría de algo que sería beneficioso para la sociedad. Brevemente, ¿hay algo de eso que sea posible, digamos, leer en esos códigos, en este caso, en el caso de los haitianos? Sí, sobre todo cuando se trata de ámbitos laborales. Eh, es algo que ellos destacan, de hecho, es como yo soy cristiano y soy haitiano, porque además destacan mucho que ellos tienen una formación muy buena en Haití y que tienen valores y, y, y lo destacan para entrar no solamente, bueno, a lo laboral principalmente para generar esta confianza con los empleadores, sino que también en relaciones sociales como yo soy cristiano, entonces ya ahí es como ellos, para ellos te da la confianza de que ellos son buenas personas, que son confiables, que no va a pasar algo más allá. Por esto mismo que los prejuicios que hay acá en Chile, sobre todo hacia las personas migrantes en general. Entonces yo creo que sí, el componente religioso sí tiene aún tiene cierto estatus. Tal vez aquí en Chile ha disminuido un poco, pero en otros países sigue teniendo esto y al presentarse acá también lo tiene. Y creo que es algo súper importante de tener presente, por ejemplo, cuando se trata de instancias, no sé, municipales o también de iglesias cuando se preparan cursos, saber que la persona es creyente por temas de lo que hablamos hace un momento del tiempo. Eh, cómo ver los tiempos de la persona. O sea, no puedes poner un taller en un día domingo, por ejemplo, porque ese día está dedicado a Dios, ese día ellos asisten a la iglesia. Entonces, si queremos como ayudar a estas personas o que ellos puedan recibir apoyo en temas sobre todo de idioma, debemos saber qué religión tienen. Creo que el componente religioso es algo muy relevante y ojalá poder también tener a futuro más datos estadísticos, poder mezclar esto de la metodología para también poder plantear más estudios acerca de esto. Lamentablemente no tenemos como datos estadísticos de migrantes religiosos en Chile o el último censo no abarcó la pregunta sobre religión.
tenemos los datos de la encuesta bicentenario, entonces, pero no tenemos el del censo. Así que creo que es importante como ver esta pregunta de migrantes religiosos en el país, también para ver qué porcentaje de migrantes yo creo que es muy alto. O sea, Latinoamérica tiene el componente religioso latente, tal vez no como hoy, tal vez no como afiliación religiosa como tal, pero sí creencia en Dios, sí creencia en santos, sí creencia en imágenes. Génesis, bueno, por mi parte, reiterarte las felicitaciones y los agradecimientos por formar parte de este espacio, de este seminario de promoción de jóvenes investigadores e investigadoras. Simplemente darte un espacio ahora, si quieres decir algún tipo de palabras finales, así que te doy la palabra. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder difundir la investigación, sobre todo en temas de tesis, uno cree que va a quedar ahí y lo bueno es que he podido difundirla un poco en diferentes ámbitos y agradezco esta instancia porque además al ser online pueden verla más personas y agradezco cualquier comentario, crítica constructiva, porque me interesa seguir investigando acerca de esto, así que en el futuro quiero seguir con estas temáticas. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Génesis. Antes de despedir la transmisión, también quisiera comentarles que continuaremos durante el mes de febrero. Nos quedan más o menos 5 o 6 presentaciones, es una presentación mensual. Eh, la misma dinámica que ya hemos establecido. También comentarles que esta presentación y las anteriores han quedado grabadas y pueden ustedes disponer de ellas a través del canal de la red de